haya sido excelente. Bueno, entonces vamos a continuar viendo un poquito lo que es reproducción humana, ¿sí? Y vamos a tocar un poquito esos temas de planificación, de enfermedades de transmisión sexual y pues de todo lo que acarrea esto. Pero primero vamos a ver como todo el proceso biológico y fisiológico del cuerpo, ¿sí? Para este tipo de, pues, de mecanismos de reproducción, ¿no? Y generar, pues, el hecho de la reproducción y el desarrollo también de los embriones. ¿Listo? Entonces, nosotros vimos la clase pasada un poquito de los órganos internos, ¿o no? ¿Me recuerdan? Qué pena. No, no, señora. Nada, no hemos visto nada de órganos, ¿listo? Listo, entonces vamos a empezar por primero los aparatos reproductores. Vamos a iniciar por el aparato reproductor masculino. Es un aparato, aunque parece menos complejo, es mucho más complejo que el de nosotras las mujeres. Es también muy estructurado, pero tiene muchos conductos que permite una unión dinámica dentro de todo pues el aparato y los órganos del sistema, que pues lleva la finalidad en un momento de estimulación, pues la eyaculación, y con ello pues el proceso de fecundación, si pues la eyaculación sucede en el lugar correcto. ¿Listo? Entonces, tenemos como primer órgano interno, ¿sí? Los vamos a dividir en órganos internos y externos. Entonces, primer órgano interno tenemos la próstata, ¿sí? La próstata va a ser de un tamaño como el de una nuez y pues esta va a secretar un líquido lechoso que va a ser ácido, que va a contribuir a que los espermatozoides tengan energía, pero también que los espermatozoides puedan disminuir los niveles de acidez de la vagina y así poder fecundar y estar, digamos, por el conducto vaginal de la mujer. ¿Listo? Entonces, también tenemos las vesículas seminales, ¿sí? Las vesículas seminales son similares a unas bolsitas de 5 centímetros, van a ser unas bolsitas largas. Aquí vamos a tener que, aquí es donde se va a generar, ¿sí? El líquido que va a permitir bajar la acidez del pH de la vagina, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta específicamente, ¿sí? En el órgano de la próstata, en las vesículas seminales, específicamente aquí, ¿sí? Se va a generar ese líquido que va a proteger al espermatozoide del pH vaginal, que es totalmente diferente al pH que tienen los hombres. Por eso los olores, ¿sí? Son distintos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, los testículos van a ser dos estructuras, ¿sí? Que son ovales, que van a medir de 3 a 5 centímetros y van a estar recubiertos por dos capitas, la túnica vaginal y la túnica albuginea. ¿Listo? Entonces, y los lóbulos testiculares. Entonces, acá van a estar los túbulos seminíferos, ¿sí? Y ahí en esos túbulos seminíferos que se encuentran depositados en las gónadas de los hombres, ¿sí? En los testículos se van a generar los espermatozoides, o sea, se va a realizar el proceso de la espermatogénesis, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? El epididimo, ¿sí? Es un tubito que es alargadito, es estrecho ese tubito, está cubierto por unos estereocilios, ¿sí? Aquí van a estar los espermatozoides aproximadamente de 10 a 14 días, y luego por movimientos peristálticos son como contracciones, contraer, dilatar, ¿sí? Van a pasar al conducto deferente. En el conducto deferente van a poder durar en aproximadamente como un mes y 20 días. ¿Sí? Porque en el cuerpo, pues, vivos y eso, sin dañarse, duran aproximadamente 2 meses para ustedes los hombres. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a los siguientes. Estamos hablando de todo lo interno que los compone, muchachos, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta. Y ustedes, chicas, para que también lo tengan en cuenta y reconozcan cómo es el aparato reproductor en general, de manera interna y externa, de los hombres y pues obvio las mujeres. Acá pues vamos a tener un poquito de las partes, chicos. Entonces nos muestran los testículos, el escroto, que va a ser como lo que vulgarmente se le conoce como el cuerito, vendría siendo esa parte, pues el prepucio, que vendría siendo la cabeza, que es esponjosa, el glande, ¿sí? También se le conoce como glande. Todo esto va a ser tejido esponjoso, eréctil. Entonces por eso, ¿a qué hace referencia un tejido esponjoso? Que tiene compartimientos o espacios muy grandes. Entonces, cuando produce una estimulación directa, pues ese tejido esponjoso se puede llenar de sangre. De hecho, se llena de sangre. Y es lo que causa la erección en el hombre. ¿Listo?
pues ahí tenemos la uretra, tenemos la próstata, que es la parte de lo que estamos hablando, que si la ven acá, pues es este oval que parece como una nuez, ¿listo? Tenemos los conductos eyaculadores, ¿sí? Tenemos las vesículas seminales que están conectadas con la vejiga urinaria, porque ¿sí? Por el conducto eyaculador y por el meato, ustedes pues orinan por el mismo orificio, como lo ven acá, mira, acá se encuentran los conductos, ¿sí? Y pues todo lo que ustedes secretan de la parte interior de su aparato reproductor sale por un mismo orificio, en cambio lo de las mujeres no, ¿sí? Tenemos orificios específicos para cada una de las cosas, compartimientos diferentes, para cada una de las funciones que tenemos desde el interior de nuestro sistema reproductor. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Me han entendido? Sí, señora. Sí, señora. Sí, me han entendido más o menos a qué hago referencia. Las mujeres se ubican también, si han entendido más o menos cómo funciona. ¿Qué tal? Sí. ¿Bien? Sí, tranquilos, pueden hablar. Pues de pronto que un poquito más. Sí, más o menos. ¿Hablo más despacio? Sí, exacto. Sí, pero... ¿Explico más despacio? Sí. Calma, Ah, bien, tienen que decirme esas cosas. Listo. Entonces, vamos a pasar ya a los órganos genitales externos, ¿sí? Los órganos genitales externos, pues es mucho más fácil, chicos, realizar este proceso porque es algo que yo puedo ver, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con el escroto y el pene, ¿sí? Estos son los principales que vamos a encontrar, pero dentro de ellos vamos a encontrar otros órganos que también los constituyen, ¿listo? Entonces, vamos a encontrar como nuestro órgano principal el pene, ¿sí? Dentro del pene vamos a encontrar, digamos, algunos órganos que hacen parte de él, como el glande, la diáfisis, ¿sí? La raíz y el glande también, pues ahí lo repetí. Entonces, el pene, listo, entonces el pene es un órgano que es copulador, es un órgano masculino, que su función básicamente es trasladar o llevar los espermatozoides a través del conducto vaginal para que se dé el proceso de la fecundación y el proceso pues de la finalidad de la reproducción humana, ¿no? Que es generar un embrión fecundado, ¿cierto? Y después ya empezar un proceso de embriogénesis o un proceso de desarrollo fetal. Entonces, ¿cuál es la función principal? ¿Sí? Va a ser llevar mediante la cavidad vaginal los espermatozoides a que estén cada vez más cerca al óvulo, ¿listo? Entonces, este va a tener un tejido esponjoso, por eso hace que tenga una función o una estructura eréctil, que cuando de pronto hay una estimulación, un proceso de estimulación, las cavidades, la sangre llegue a esas cavidades y puede hacer que ocurra ese proceso de que se ponga eréctil el pene, ¿cierto? Entonces, esto va a tener una forma cilíndrica, ¿sí? Y que está muy bien adaptada al conducto vaginal, ¿sí? Y pues su función, pues ya se las dije básicamente, ¿listo? Entonces, este se constituye por el glande va a ser la parte que vulgarmente se le conoce como la cabeza, ¿sí? Lo que ustedes denominan cabeza, que va a ser una parte más engrosada, ¿sí? Que va a ser una parte más engrosada. Espérenme un momentico. La profe escuchando a Romeo Santos, ¿cómo sería? Uno aquí haciendo oficio. Ahí están mostrando la parte de José. Sí, escuche, José. Parce, ¿saben que está siendo grabado? Del José. Se está siendo Parce, grabado. eso se está grabando. ¿No? Uy, la profe salió de la Bueno, llamada. entonces, ¿dónde iba? Entonces, el glande viene siendo como esa parte de la cabeza que es engrosada, ¿sí? Y que está tejido está cubierta por ese tejido, también esponjoso. Acá en este glande se va a encontrar como la salida, ¿sí? Y es la parte que está más pegada al fin, o sea, como al ambiente, sí, que está más despegada del cuerpo. Entonces acá va a finalizar pues como productos de desecho la orina, ¿sí? Y que va a ocupar el mismo conducto, ¿sí? Que se llama el conducto deferente para sacar la orina y el semen. Listo. Entonces, la diáfisis o cuerpo está formado por esos cuerpos cavernosos de tejido eréctil, de ese tejido que también se conoce como esponjoso, que les he nombrado, con espacios pues donde se van a llenar de sangre y que van a salir hacia la uretra y que van a ayudar a que pues esta se mantenga abierta y se dé el proceso de eyaculación.
¿listo? O sea, que la uretra cuando se haya una estimulación, cuando esté ocurriendo una relación sexual, no se vaya a cerrar, sino que permita abrirse. ¿Para qué? Para que pueda dar paso a que se dé el proceso de la eyaculación, ¿listo? Que es la salida, pues, de los espermatozoides y en el líquido espermático para que viajen, pues, los 5 metros de allá para adentro que tienen que viajar, ¿listo? Hasta llegar al óvulo. La raíz viene siendo pues la porción más cercana al cuerpo, entonces ya lo que está pegado como tal al cuerpo de ustedes, entonces pues ya vendría siendo como el final, ¿sí? Que ya se demarca por su vientre, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Por aquí, por este ladito, ¿sí? Vamos a encontrar el escroto, que el escroto es básicamente esa telita, ¿sí? Que está compuesta por túnica albuginea. ¿Qué más está compuesta esa? ¿Qué más? ¿Cómo así, profe? No entendí. Yo les acabo de decir de que está compuesto la masa que recubre los testículos. En los órganos internos del hombre, yo se los dije. Y nombré 3. Una era túnica albuginea, otra era túnica vaginal, ¿y cuál era la otra? Túnica. ¿Cuál? Ahí se los dejo para que la próxima se fijen bien en las diapositivas. Entonces, aquí vamos a tener el escroto. El escroto básicamente está compuesto por esas 3 partes que les dije. Ya les dije 2, solo les falta una, ¿sí? Aquí cada una de ellas va a tener a los testículos, ¿cierto? La temperatura debe ser 2 o 3 grados menos de 36.5 a 36 grados, que es la temperatura normal de un cuerpo, ¿sí? Debe ser menor. Si la temperatura llega a ser mayor, chicos y chicas, los espermatozoides van a sufrir un proceso de desnaturalización. ¿Qué significa eso? Se van a morir, ¿sí? Hay mucha gente, sí, que de pronto se sientan esas piedras calientes y demás. Al sentarse usted en esas piedras calientes, su cuerpo intenta hacer un proceso físico que se llama transferencia de calor, ¿cierto? Entonces intenta hacer algo que se llama el equilibrio termodinámico, ¿sí? Que es regular la temperatura exterior con la temperatura interior. Entonces, si usted le pone por ahí, se sienta en una piedra que esté tocando por ahí los 50 grados, ¿sí? Y usted pone sus gonas, así sea con pantalón y demás, estoy hablando de sus testículos, ¿sí? Así sea con pantalón y demás, pero siente ese calor y ese calor llega a los testículos, ¿sí? Puede ocurrir un intercambio de temperatura que va a ocasionar que los espermas mueran, ¿sí? Y puede ocasionar de pronto un daño total o parcial de la parte de los conductos seminíferos, que es donde se producen los espermatozoides. Puede ser parcial o puede ser temporal y puede que la persona quede estéril. Entonces, digamos, esta enfermedad que les estoy hablando o este síndrome que sucede, ¿sí? Del cual les estoy hablando, le sucede sobre todo a los camioneros, a la gente que maneja auto y que de pronto deja sus autos ahí mucho en el sol y luego va y se sienta, ¿sí? En su silla todo el día, y pues esa temperatura que está ahí pues afecta, ¿sí? El desarrollo normal de la espermatogénesis y puede generar espermas que se mueran por la variación de la temperatura. ¿Listo? Este va a poseer 2 músculos, el músculo cremaster y el músculo dartos, ¿listo? Entonces, este músculo cremaster es el que va a actuar cuando hay frío o cuando se excita, ¿listo? Y cuando pues se tiene que elevar la pelvis para acercar cada vez más los testículos a la pelvis, donde va a absorber, ¿sí? Calor corporal. Entonces, lo que hace, digamos, ese músculo, ¿sí? El músculo cremaster, entonces, digamos, ¿cómo les explicará? Imagínense que aquí, ¿sí? Y aquí hay 2 bolitas pegadas y esto es un músculo, ¿sí? Esta mano es un músculo, ¿sí? Y acá hay un testiculito, 2 testiculitos, ¿cierto? Entonces el músculo cremaster lo que hace es esto, ¿sí? Contraer sus testículos y pegarlos hacia su pelvis para poder absorber calor, ¿sí? Y regular la temperatura cuando ustedes tienen excitación. ¿Listo? O cuando hay frío.
Entonces, cuando hay frío, pues se les encoge porque se ponen chiquiticos, porque necesita pegarse al cuerpo para que la temperatura no exceda o no baje esos 3, 4 grados de la temperatura normal del cuerpo de ustedes. ¿Listo? ¿Sí me entendieron un poquito eso? Sí, pero más o menos. Bueno, les estoy hablando de cómo funciona el músculo Crestmaster. Entonces les digo, este es el músculo Crestmaster, ¿sí? Imagínense en qué funciona de esa manera, ¿listo? Este es el músculo Crestmaster. Entonces imagínense una gónada aquí y otra gónada aquí, ¿sí? Si de pronto alguna vez usted por allá en algún lado donde no tuvo que estar mirando, miró un pene, ¿sí? Sabe que pues está el pene, ¿cierto? Y acá abajo están los testículos, ¿sí? Entonces, imagínense que este músculo dartos, que es esta mano, Crestmaster, que es esta mano, está metido, ¿sí? Al interior de esas gónadas que se ven allá colgaditas, ¿sí? Y pues ese pene que se ve allá, ¿sí? Entonces, el músculo hace esto, ¿sí? Como recogerse de esta manera. ¿Para qué? Para que se contraigan las gónadas y se peguen a la pelvis. Y al pegarse a la pelvis lo que hace es absorber el calor del cuerpo del hombre para regular la temperatura, ¿sí? De las gónadas y no se vayan a morir los espermatozoides. ¿Listo? ¿Qué tal ahí? ¿Un poco mejor? Sí, señora. Ah, bien. Listo. Y en el músculo darto, ¿sí? Entonces él se va a contraer en respuesta al frío y se va a relajar, pues también en respuesta al calor. Entonces los dos van a estar trabajando de la manito, ¿sí? Uno para ayudar a absorber el calor corporal y el otro, pues, para generar el movimiento de separarse del cuerpo, que es cuando de pronto hay un nivel alto de excitación, entonces suben los niveles de temperatura corporal, ¿sí? Entonces se separa el cuerpo, ¿para qué? Para poder en el mismo ambiente regular la temperatura y ella no exceda lo que tiene que estar. No se les olvide que tiene que estar 2 o 3 grados menos de la temperatura corporal. Nunca más, nunca menos, porque si no, puede haber una desnaturalización del espermatozoide y genera espermatozoides que no son servibles, o sea, que son infértiles. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No, señora. No, no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces como ustedes no tienen preguntas, voy a preguntar yo. Entonces, vamos a ver. Hoy tenemos 16 participantes. Vamos a ver quiénes son. Listo. Entonces, Poloche, hola. Siempre yo, hola mi profe, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, con Bueno, me agrada coronavirus. mucho. Poloche, nómbrame cuáles son los órganos internos, solo nómbramelos, del hombre. ¿Los qué, profe? Órganos internos del aparato reproductor del hombre, ¿cuáles son? Los primeros que vimos, No. solo dime los nombres. Ah, los primeros, pero es que yo entré tarde. Ah, bueno, alguien que haya entrado temprano, vamos. Ah, Poloche, un numerito. La uretra, 7, ¿Un numerito? 7. 4, 5, 6, 7. Joana, hola. Joana. Yo no puse atención a ese pedazo. Ay, no, ahora entonces todos me van a decir que no. No, pero profe, yo sí entré tarde, yo sí fui tarde. Si quiere, pregúnteme alguno de las 3 últimas y sí. Si quieres le vamos diciendo de a uno. Yo, digamos, pongo el grande. Bueno, entonces vamos a ver, los escucho, vamos todos a participar. ¿Cuáles son los órganos internos del hombre? la uretra, La próstata. La próstata, Ey, pero glande. El tabique, algo así. El conducto por donde va la orina. la vejiga, El epididimo, creo que se llama así. ¿Qué más? La uretra. La uretra, sí. Los ¿Dónde se túbulos forman los seminiferos. Las- espermatozoides? En el El sinfisis. prepucio. gónadas.
En las gónadas, exactamente en qué parte de las gónadas. En el testículo. Como cerca de un musculito o algo así. Cerca de un musculito. ¿De cuál Profe, que estoy musculito? trapeando, espera. En el epididimio. No. Si son cerca de las gónadas. Profe, ¿cómo es la pregunta? En el escroto. ¿Dónde se forman específicamente los espermatozoides? En el... Mejor dicho. En un lugar específico. Pues si están cerca de las gónadas. Las gónadas son Sí, las... pues que están las gónadas. el Porque hay- Pues el testículo, ¿no? ¿En dónde? ¿Testículo? No. En el... A ver. Escroto. En los túbulos. En los túbulos semíferos. Seminíferos, ¿listo? En eso. Eso. Ahí exactamente. ¿Listo? Bien, están más o menos ahí, van con las... Pero entonces, ¿cómo van hasta ahí? ¿Chévere? Bien. Listo. Entonces, vamos a seguir con los espermatozoides. Los espermatozoides vienen siendo la célula más importante del aparato reproductor masculino. Si usted le dicen cuál es la célula más importante del aparato reproductor masculino, espermatozoides, ¿listo? Esa es la más importante de todas las importantes, ¿listo? Como el sistema nervioso. ¿Cuál es la célula más importante del sistema nervioso, niños? Los glóbulos blancos. No, el... Mentira. ¿Cuál? Profe, no le escuché, ¿qué? ¿Cuál es la célula más importante del sistema nervioso? ¿Cuál? Uy, no, Cerebro. cero. Chicos, de 11 estamos terribles. Las ¿Las neuronas. gliales? neuronas. No sé. Las Sistema neuronas. nervioso central. Sí, pero pues la célula, ¿cómo se llama la célula? Célula, La neuronas, neurona, quizás. acabo de decir la pro. Neuronas, yo lo dije. La célula, neurona. Uy, profe, casi. Dios mío, niños, pero tienen que estudiar eso porque eso sale en el IFES ahí. Yo les estaba haciendo una pregunta a los niños de noveno de eso y eso sale en el IFES. No son creyentes, yo lo dije. Las neuronas. Bueno, entonces, chicos, vamos a tener los espermatozoides, son las células más importantes del sistema reproductor. Van a ser producidas en los testículos, específicamente, ¿en dónde? Señora. ¿En dónde se producen específicamente? Los ¿Pero qué, profe? túbulos seminales, algo así, ¿no era? En los túbulos seminíferos, ¿cierto? Entonces, ellos van a ser de una haploidía, van a ser de un corte haploide. ¿Qué significa ser haploide, Dayana Rojas? Donde se fecunda el óvulo y el espermatozoide, ¿no? ¿Pero qué significa ser una célula haploide? Que también se puede reducir la carga cromosomática. Sí, que tiene reducida la carga cromosomal, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese espermatozoide, esa célula no va a tener 46 cromosomas, sino que ¿cuántos va a tener? 23. 23, ¿cierto? 23. Entonces, muy bien. 23. ¿Y qué? Va a tener unas determinadas partes, es el espermatozoide, al igual que las tiene el pene, al igual que las tiene todo el sistema reproductor interno. ¿Qué cuáles son? La cabeza, ¿cierto? Que es esto que estamos viendo acá en azul, ¿sí? En la cabeza vamos a encontrar el aclosoma, pero también vamos a encontrar el núcleo, ¿cierto? Y vamos a encontrar la pieza media, ¿sí? Que va a tener muchas mitocondrias, ¿listo? Muchas mitocondrias en esta pieza media y esas mitocondrias son las que, células con mitocondrias que la conforman, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahí, chicos? Esas mitocondrias van a hacer mucho proceso de ATP, de energía, ¿para qué? Para que el espermatozoide pueda correr con muchísima velocidad por todo el conducto vaginal y llegar a fecundar el espermatozoide, ¿listo? Y vamos a tener un flagelo, ¿sí? Que es esa colita que ustedes están viendo acá, que es toda esta colita que se ve acá, y ese flagelo básicamente, ¿sí? Va a permitir que el espermatozoide se impulse y se mueva mucho más rápido, ¿listo? Entonces, la cabeza va a tener el material genético, va a llevar como toda esa información genética de parte del papá, o sea, que va a heredar el papá para la formación del embrión, del cigoto. Ahí mismo va a estar el acrosoma, ¿sí? Que va a tener enzimas que van a facilitar que cuando llegue al óvulo, ¿sí? Y hasta la corona radiada, ¿sí? Que es una corona que parece más o menos así como especie del coronavirus, ¿sí?
cuando, o sea, está el óvulo y una corona que lo recubre, así como con pelitos, que esté la corona radiada, sea reconocido por esa corona radiada y esa corona radiada le permita el ingreso al óvulo. ¿Listo? Entonces, también vamos a tener que el núcleo va a ser el portador de los cromosomas, o sea, el que va a llevar toda esa información genética. Vamos a tener la pieza media, ¿sí? Que pues ya les conté esa parte, y pues el flagelo ya también les conté esa parte. ¿Listo? Entonces, lo más importante de los espermatozoides, chicos, es que son la célula, ¿sí? Que permite ese proceso de la vida, que permite ese proceso de la fecundación. ¿Listo? Esta va a ser de corte haploide. ¿Qué significa ser haploide? Que voy a tener mi carga cromosomal reducida a la mitad. O sea, si tengo 14 cromosomas, voy a tener 7, ¿cierto? Como espermatozoide. Pero hablando del humano, tengo 46 cromosomas, mi espermatozoide va a tener 23. Con esos 23 va a aportar información genética al cigoto, al individuo, al embrión que se vaya a formar. ¿Para qué? Para que él posea unas características que le permitan relacionarse y desarrollarse en sociedad, ¿sí? Para nosotros hablando desde los humanos, ¿sí? Desde el humano, perdón. Entonces, tenemos que el espermatozoide va a tener unas partes, ¿sí? Estas son 5 partes, cabeza, sí, que va a tener todo el material genético básicamente, pero en la cabeza van a estar 2 partes, ¿cierto? Lo que es el acrosoma y el núcleo. El núcleo específicamente es el que va a contener esa información genética que se va a heredar, ¿sí? Y pues el acrosoma va a ser una vesícula que va a permitir que tenga unas proteínas para que se reconozca al espermatozoide y se permita el ingreso al óvulo mediante la corona radiada que protege al óvulo como tal. ¿Listo? Y el flagelo, ¿sí? Va básicamente a ayudar, ¿sí? A que se impulse el espermatozoide. El núcleo, pues va a ser el portador de los cromosomas, y la pieza media pues, va a tener las mitocondrias, que eso ya se los expliqué. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me entendieron lo del espermatozoide? Sí, profe. Más o más. Es que la profe nos habla muy rápido. Pero les Sí, profe, expliqué trata 2 de hablar veces, despacio. por eso. Pues sí, Nos explicaba 2 veces de la misma forma. Perdón. Pero pues es que yo digo como, pero es que ¿cómo quiere que les hable? Es que si empiezo a hablar así como las células, pues ya me siento como muy lenta, entonces no sé. Pero voy a intentar hablar más lento. Pero es que siento que hablo muy, muy lento. Entonces que ustedes se van es como a dormir ahí escuchándome. Bueno, entre todos vamos a intentar hacer este ejercicio, ¿cierto? Entonces, pues hay que tomar los apuntes de lo que están escritos y vamos a acomodar las partes correspondientes. Ahí lo que ustedes están viendo es la foto frontal, ¿sí? Por decirlo así, de la parte interna de la reproducción del hombre, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿en qué parte ubicarían ustedes los testículos? Por ejemplo, Coy. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espere. Acá en esta parte de este dibujito, ¿dónde están los testículos? Uy, no sé, abajito. El corazón. Acá, miren. Acá, Sí, ahí. ¿cierto? Porque si ustedes miran, esta parte que está acá viene siendo como el pene, ¿cierto? O sea, yo por eso les dije, la parte frontal. Es que como eso es frontal, ¿sí? Sí, esa es la parte frontal, o sea, es así, tomada de frente. ¿Sí? Entonces, miren, pero entonces de la parte interna, ¿no? O sea, lo que está compuesto internamente. Entonces, ahí dicen la próstata. ¿La próstata dónde está? Es como en formita de una nuez. ¿Dónde? Sería No, pero ahí esos- no se ve, la más chiquita no se ve. Serán como esos 2 puntitos que están ahí. Esos Pequeñitos, los punticos más chiquiticos pequeños. abajo, esos, ¿no? Ahí esos. Tiene forma más o menos como de una nuececita. Pues no sé si Es más esta, mire, es abajito, esta de pero... acá. Esta de aquí. Ah, Vendría siendo esa parte como el útero. ¿Sí? Como el útero de la mujer. Miren que se parecen un poco los 2 aparatos reproductores. Cuando ahorita entremos a ver el de la mujer, se van a dar cuenta que se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Entonces, las glándulas Camper serían esas 2 bolitas que ustedes ven acá. ¿Las ven? Esas serían, ¿sí?
El epididimo. ¿Cuál es el epididimo? Que por ahí me dijeron, profe, el epididimo. ¿Dónde está el epididimo acá? ¿Dónde Esta cosita está? amarilla que está encima del Más testículo. abajito, por ahí. No, Esa. a la ¿No izquierda. esa? Sí, por ahí más o menos. ¿No? ¿Por ahí? Un poquito más abajo, espera. Al otro lado. ¿Como por aquí? Sí, como por ahí. Ah, como por ahí. Bien, sí, por ahí. Listo. Entonces, el conducto deferente, pues ya vendría haciendo todo esto que está acá. ¿Sí o no? Que es por donde va a salir todo. Los testículos ya. El escroto. ¿Qué es el escroto? Piel de los huevos. Sí, era lo de la piel. Ese Entonces, sería el de La ahí piel de, abajito, de ¿no? los por acá sería testículos. como esto, ¿no? Esto que está por fuera es todo blanquito, vean. Que está como Eso. recubriendo los Sí, eso. testículos. Escroto. La vesícula seminal. El cosito amarillo, ¿no? La vesícula seminal. Sería lo que conecta al el tracto urinario. Por la uretra y sube. Acá. Sí, por ¿Y ahí. dónde estarían los conductos seminíferos, donde se produce, ¿sí?, la espermatogénesis? Como por acá, ¿no? Véalo. Está muy raro de frente. Se ve raro de frente, no, miren que se ve bien. Miren, acá está la forma del pene, mire, acá está el pene de frente, véalo. Estos son los testículos, acá hay uno, acá hay otro. Sí, acá hay otro testículo, pero aquí parece como si estuviera haciendo referencia a la vejiga y aquí está haciendo referencia a todo lo demás que compone, digamos, la parte de los espermatozoides, donde se produce pues el líquido seminal, donde se producen todos los líquidos que ayudan a que el espermatozoide cumpla con la función final que es generar, digamos, el proceso de fecundación, ¿cierto? Pues en el útero de la mujer. Listo, chicos, pues ahí más o menos vimos un poquito de las partes. Yo no sé si ustedes tengan de pronto quizás alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que quiere que les vuelva a explicar de todas las partes del hombre. ¿Cómo se da el cáncer de próstata? Pues bueno, pues es que el cáncer de próstata tiene muchas, digamos, condiciones, ¿sí? Una puede ser que, digamos, pueda ser de condición genética, ¿cierto? Que sea una enfermedad que esté en su familia asociada, pero también es una enfermedad que da por aguantar chichi, es una enfermedad que también da de pronto por algún golpe, ¿sí? Si de pronto, pues, digamos, ustedes tienen un golpe muy duro, pues, en sus gonadas, ¿sí? Puede generar una destrucción de esas túnicas que la componen, ¿sí? Y al generar la destrucción de la túnica, esa gónada no queda como en funcionamiento, por decirlo así, ¿sí? Y no crean, es muy común que a los hombres les pase que se les exploten sus gónadas debido a golpes, ¿sí? Cuando usted pues genera la explosión de una gónada, pues no está generando un proceso de espermatogénesis normal y eso en un tiempo puede ir convirtiendo la acumulación de pronto de ese tejido en un tumor que puede ser o un cáncer de testículos o un cáncer de próstata. Entonces ya ahí depende pues del motivo. Otra pregunta. Algo que les vuelva a explicar. Todo muy entendido. Tienen 1 minuto, menos de 1 minuto. Pero te hago una pregunta, profe. Profe, la operación del hombre, ¿qué le hacen? ¿Cuál? ¿La operación cuando ya no puedan tener más hijos? Sí, sí, señora. ¿Sí? Cogen y cortan esos conductos ¿Se lo cortan? seminíferos, o cortan o sellan la vesícula seminal, esta de acá. Si ven esta de acá, la cortan. Y amarran acá a este lado y amarran acá a este lado. Y no permiten que haya un paso de espermatozoides. ¿Y entonces qué pasa con los espermatozoides? Se pierden, se mueren y el mismo cuerpo los expulsa.
pero entonces van muertos, o sea, no sirven. No salen o sea, no se expulsan de la manera que naturalmente se tienen que expulsar, sino ya el cuerpo busca otras maneras de desecharlo.